cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en la parte que tiene como título Los fieles laicos, que es el punto a partir del 897. Os recuerdo, poniendo en su contexto la parte en la que nos encontramos, que estamos describiendo a la Iglesia, el misterio de la Iglesia. El Catecismo, siguiendo al Concilio Vaticano II, ha comenzado exponiendo la Iglesia primeramente como el misterio de Dios revelado. Primeramente se describe la Iglesia como misterio de Dios, como sacramento de Dios en el mundo. En el fondo es otra forma de hablar del cuerpo místico de Cristo, el misterio de Dios entre nosotros. Después prosigue hablando de la Iglesia como pueblo de Dios, que está formada por todos aquellos que fueron llamados, ¿no? Llamados por el Señor como el nuevo pueblo de Israel, que sigue al Señor. Después, una vez hecho esa descripción de Iglesia como pueblo de Dios, comienza a hablar de cómo está constituido ese pueblo de Dios. Primero habla de la jerarquía, y ayer ya concluimos la parte referida a la jerarquía, al ministerio apostólico, y ahora habla de los fieles laicos. Por lo tanto, como veis, no ha comenzado el catecismo hablando primero de para describir lo que es la Iglesia, no ha comenzado hablando primero de la jerarquía y luego de los laicos, no. Ese esquema, pues que podría haber sido un esquema, digamos, pues sustancialmente clerical, ¿no? Pues no ha sido el que ha seguido ni el concilio ni el catecismo, sino que primeramente se ha hablado de la Iglesia en una imagen mística. La Iglesia es el misterio de Dios, es el envío, no es la prolongación del envío por parte del Padre al Hijo, y el envío también del Espíritu Santo, la prolongación de ese envío, de esa misión está en la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y luego habla del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios estamos incluidos todos, tanto jerarquía como laicos, todos están incluidos. Y solamente después de haber hablado ya de esos conceptos místicos y ese concepto de pueblo de Dios como de convocación de todos, ¿no?, por parte del Señor, ahora ya sí es cuando ha procedido a distinguir lo que es la jerarquía, y hoy comenzamos con los fieles laicos y con la vocación de los laicos. En el primer punto se entra a definir qué son los laicos. El punto 897. Dice, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Bien, hay que decir que en el Nuevo Testamento no aparece nunca el término laicos para designar a los fieles cristianos. Es una palabra, bueno, pues que ha surgido también por unos motivos históricos. En la comunidad cristiana, a lo que hoy llamamos laicos, se les llama los discípulos, sobre todo los hermanos. También se les llama los santos, los elegidos. Lo cierto es que en la Biblia se emplea frecuentemente el término laos, que es pueblo, para designar al pueblo de Dios, en oposición a los gentiles, ¿no? En la Biblia con frecuencia hay textos en los que se habla de el pueblo de Dios frente a los gentiles. Bien, por lo tanto, el término laico podría designar simplemente a un miembro de ese pueblo elegido por Dios, sin más especificaciones, ¿no? Pero, por entender un poco de dónde ha venido esta palabra, hay que decir que en el griego clásico el término de laos, de ahí viene del laico, significa más bien al pueblo en diferenciación con la clase dirigente. Y de aquí ha venido un poco el término de laico, ¿no? O sea, es decir, el pueblo diferenciado de la jerarquía, de la clase dirigente.
De hecho, Clemente Romano, ¿no?, que es un padre de la Iglesia de los primeros siglos, es el primer escritor cristiano que utilizó este sentido, no, este término en este sentido. Decía él en un texto: al gran sacerdote le han sido conferidas funciones especiales. A los presbíteros se le ha asignado lugares particulares. Los laicos están ligados con preceptos propios de los laicos. Esta es la primera vez, ¿no?, que ya es un texto muy reciente, pues de los primeros siglos en la Iglesia, en los que se utiliza el término laicos. Por lo tanto, la palabra laico está cogida del griego y es, como hace este punto del catecismo, explicar lo que es el pueblo, diferenciándolo de la jerarquía. Por eso este punto del catecismo dice: ¿qué son los laicos? Bueno, laicos son, primero, una explicación como en lo que no es. Los laicos son los que no son la jerarquía, o los que no forman parte del estado religioso o consagrado. O sea, hay una primera explicación en lo que no son. Y una vez que se dice lo que no son, luego explica un poco en positivo. Entonces, ¿qué es lo que son? Bueno, dice: están incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios, participando de las funciones de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Bien, lógicamente, pues esto es de una manera en parte similar y en parte diferente, como veremos luego, ¿no?, pues a la forma en la que lo realizan la jerarquía católica y también los religiosos, y entraremos en su explicación. Pero creo que primeramente es importante explicar esto. Digamos también que en nuestro lenguaje, pues generalmente solemos utilizar como palabras equivalentes lo de laicos y seglares. Generalmente, pues son dos palabras que utilizamos de una manera equivalente. Algún oyente estará pensando: bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre laico y seglar? Bueno, pues utilicémoslo como dos palabras equivalentes. Laico y seglar son todos aquellos bautizados en Cristo, que tienen esa misión sacerdotal, profética y real, tal y como fueron bautizados, y que no han sido incorporados pues a la jerarquía de la Iglesia o al estado de consagración religiosa. Ese es el primer paso. Y una vez explicado esto, da un paso más el catecismo, entrando en lo que es la vocación de los laicos. Aquí hay tres puntos del 898 al 900, en los que se extiende sobre la vocación de los laicos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.